a impartir el doctor Ulises Correa y la doctora Viridiana Valdés. Ellos son de la Clínica de Trastornos de Sueño de la Facultad de Medicina. Mañana es el Día Mundial del Sueño, entonces nos van a dar un poquito de información al respecto. Por favor, doctor, si es tan amable, el doctor Ulises Jiménez Correa. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos. Efectivamente, el día de mañana, que corresponde al tercer viernes de marzo, se celebrará lo que es el Día Mundial del Sueño. El Día Mundial del Sueño es una iniciativa con un objetivo de promoción de la salud que encabeza la Asociación Mundial de Medicina del Sueño. Es un organismo internacional con diferentes fines, tanto educativos como de investigación, pero uno muy importante pues es la promoción de la salud en relación al buen dormir. Para este año, el tema del Día Mundial del Sueño es dormir profundamente nutre tu vida. Y esto pues para destacar la necesidad de que no basta con dormir, hay que dormir bien. ¿Y por qué hay que dormir? Porque pues es una necesidad que implica aproximadamente la tercera parte de nuestra vida. Imaginemos que estar durmiendo mal luego entonces va a deteriorar nuestra tercera parte de nuestra vida, y las otras dos terceras partes, cuando estamos despiertos, pues tampoco vamos a estar funcionando bien porque no hemos descansado adecuadamente. A ver, ya no... Podemos pasar a la siguiente diapositiva porque no está respondiendo esto. ¿No tiene botones laterales? Sí. A ver. A ver ese avanzar página, a ver. A ver, ahí está. Perfecto, muchas gracias. Bueno, todos tenemos la preocupación, todos los que nos dedicamos a la medicina del sueño y también todos como ciudadanos, pues tenemos la preocupación o la necesidad de que debemos dormir bien. A través de casi 100 años de investigación en el área de sueño, pues bueno, se han hecho diferentes proyectos, estudiando diferentes tamaños de muestra, haciendo diferentes tipos de evaluaciones para determinar la calidad del sueño. Hay evaluaciones objetivas, subjetivas, se ha desvelado a la gente para ver cómo deteriora eso pues su funcionamiento diurno. Algo que conocemos muy bien es que existen diferencias individuales propias para cada uno de nosotros que van a matizar un poquito quién duerme un poco más, quién duerme un poco menos. Por ejemplo, algo que ya se conoce muy bien es que conforme avanzamos en la vida hay una menor necesidad de tiempo de sueño. Sabemos muy bien que cuando estamos dormidos nuestro cerebro trabaja de manera diferenciada. A eso les llamamos etapas o fases de sueño, y hemos identificado lo que se llama sueño ligero, sueño profundo, sueño de movimientos oculares rápidos. Y por ahí viene un dato que dice privación. La privación de sueño, el desvelarnos, va a provocar que cuando por fin estemos dormidos va a haber un incremento de lo que es el sueño profundo y el sueño de movimientos oculares rápidos. A eso le llamamos rebote de sueño. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestro cerebro, además de obligarnos a dormir al menos cada 24 horas, también está muy interesado, vamos a decirlo así, en que tengamos sueño profundo y sueño de movimientos oculares rápidos en comparación al sueño ligero. Y bueno, pues algunas otras de las sutilezas relacionadas con el dormir es que existen cronotipos. Hay gente que es mucho más alerta en los primeros momentos de la mañana y hay gente que está mucho más alerta ya cerca de la noche. Los primeros se consideran cronotipos matutinos respecto a los segundos, que son los cronotipos vespertinos. Bueno,
la Fundación Nacional del Sueño en los Estados Unidos ha propuesto que un promedio de tiempo de sueño para un adulto joven sano podría ser de 7.5 horas, pero como ya les decía, pues hay diferencias individuales muy marcadas en esto. ¿Por qué? Porque la calidad y la cantidad de nuestro dormir va a ser dependiente de factores internos a nuestro organismo, estructuras dentro de nuestro cerebro, sustancias químicas que sirven para comunicar estas estructuras, hormonas que van a modular esta comunicación entre las estructuras propias de nuestro cerebro. También nuestro dormir va a depender de factores externos a nuestro organismo, como los alimentos que hemos consumido, los periodos de aprendizaje previos al periodo de sueño, los episodios de estrés y, por supuesto, si es de día o si es de noche, los factores ambientales. Pero también hay factores psicosociales que van a estar matizando cómo dormimos. Si tenemos algún problema emocional, síntomas de ansiedad, de depresión, si hay desempleo o si hay desempleo pero además no hay estudios, decía el doctor Narro, los que no estudian ni trabajan, los horarios de trabajo, no es lo mismo trabajar de día o trabajar de noche o tener rotación de turnos. Actualmente los trastornos del sueño podríamos decir que existen alrededor de 100 enfermedades del dormir. Para nosotros, la clasificación internacional de los trastornos del sueño es el sistema de diagnóstico que ocupamos. Podemos hablar en general de los diferentes tipos de insomnio, que podríamos abundar que aproximadamente 45% de la población se queja de mala calidad del sueño. Imaginen esto. Y los síntomas de insomnio son 2 a 1 más frecuentes para el sexo femenino. También podemos hablar de los trastornos respiratorios del sueño. Síntoma muy común es el ronquido. Podemos hablar de las hipersomnias, el exceso de sueño, pero durante el día que no nos permite ser funcionales. Y aquí el caso más frecuente podría ser la narcolepsia. Podríamos hablar de los problemas del ritmo circadiano. Y aquí lo más común y actualmente más común en nuestra sociedad, pues son los trastornos de sueño secundarios a los horarios de trabajo, por ejemplo. Las parasomnias se refieren a la conducta que se presenta durante el sueño. El caso más común es el del sonambulismo, pero también existen otras alteraciones como las pesadillas o incluso hay gente que presenta conducta violenta cuando está dormida. Existen también enfermedades que se caracterizan por movimiento que se presenta cuando estamos dormidos y que provocan síntomas de insomnio porque despiertan al paciente o no lo dejan empezar a dormir. Existen también los trastornos del sueño que se van a presentar como consecuencia de otras enfermedades. Cualquiera que tenga una enfermedad crónica cardiovascular, gastrointestinal, pues no va a poder descansar bien. Y bueno, pues los trastornos de sueño secundarios a otras condiciones psiquiátricas o neurológicas. Vean, esto es muy interesante. Nuestra conducta en relación al sueño se va modificando conforme vivimos en un lugar y las necesidades que nos impone. Por ejemplo, hay gente que para llegar a trabajar por la mañana, pues a veces un recorrido de 4 o 5 kilómetros le implica 1 hora u hora y media de traslado. ¿Y qué sucede? Para que la gente llegue a tiempo, lo que dicen es que se levantan muy temprano, llegan rápido a su trabajo y completan su tiempo de sueño en el automóvil. Dormir en el automóvil pues tampoco debe de ser muy cómodo y tiene otras implicaciones, además de que ya se interrumpió el tiempo de sueño nocturno. Eso es cada vez más común en ciudades como estas. Bueno, estos datos de accidentes vehiculares son del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y podemos ver cómo el número de accidentes vehiculares registrados durante el 2015 va a tener una tendencia al incremento conforme nos acercamos al fin de semana. Y esto es muy interesante porque mucho se ha dicho que esto también es consecuencia del consumo de alcohol que se presenta preferentemente en fin de semana. Pero para nosotros en el área de sueño también
La privación parcial de sueño que vamos acumulando a partir del lunes, nos levantamos temprano, vamos a trabajar o vamos a la escuela, esto se va acumulando a través de la semana, es un factor que va a estar contribuyendo con que haya mayor riesgo de accidentes vehiculares conforme se acerca sábado y domingo. Si dividimos estos datos por horarios, podemos ver que la mayor cantidad de accidentes automovilísticos se da en el periodo de tiempo entre las 12 del día y las 5 de la tarde. El segundo punto más frecuente de accidentes es en el horario matutino, entre 6 y 11 de la mañana. Pero podemos ver con las dos barras negras el grupo de 0 a 5 de la mañana y el grupo de las 6 de la tarde a las 11 de la noche que esa tendencia a que incremente el número de accidentes hacia el fin de semana se va a estar manteniendo. En esos horarios, específicamente donde tenemos mayor necesidad de dormir, en las horas de la madrugada, pero también en el horario un poquito de regreso a casa al inicio de la noche. Entonces, bueno, pues todo eso tiene que ver con nuestro dormir y los riesgos que implica la privación de sueño. ¿Qué hizo la Clínica de Trastornos de Sueño? ¿Qué números les podemos dar durante este 2016? Bueno, en términos de motivo de consulta, ¿por qué nos busca la gente? Podríamos hablar de que el insomnio y la mala calidad de sueño ocupó el 45% de esas consultas. Los trastornos respiratorios del sueño, el 45%, vean, aquí se va el 90% de la consulta. Los trastornos del movimiento durante el sueño, 5%, las parasomnias o conducta que se presentan durante el sueño, el 3%, y el restante para otros síntomas de trastornos del sueño. En 2016 dimos 6,808 consultas en diferentes especialidades, todas encaminadas a los trastornos del sueño: otorrinolaringología, psiquiatría, psicología, geriatría, medicina interna, neurología. Y se hicieron 1,388 estudios de diagnóstico con sus variantes. En términos generales, cada vez está siendo más popular el término estudio de sueño. Nosotros le llamamos estudio polisomnográfico y es la principal herramienta de diagnóstico en las clínicas de trastornos del sueño. Bueno, actualmente la Clínica de Sueño de la Facultad de Medicina cuenta con 2 sedes. Una está en el Hospital General de México desde hace 19 años, ese es el número telefónico de contacto, y desde hace casi un año tenemos una segunda sede aquí en la ciudad universitaria, en la Unidad de Atención Médica de Alta Especialidad. Esa es la dirección de la página de la Clínica de Sueño y esa es la dirección de nuestra página en redes sociales. Bueno, pues sería todo, estamos abiertos para preguntas. Sí. ¿Quién Con todo esto que ustedes señalan, pues me gustaría preguntarles, entonces, en términos generales, ¿cuánta gente en México no duerme bien, por ejemplo? No sé si tienes ese número o un porcentaje. Y el impacto directo de no dormir, ¿sería cuál en materia de salud? Hay quien dice, ¿no? Oye, pues si no duermes bien, estás acortando tu vida, ¿no? A futuro, de acuerdo con tantas noches, en fin. Entonces eran esas dos cositas. Muchas gracias. Gracias. Aproximadamente podríamos hablar en términos muy generales de que el síntoma de mala calidad de sueño se podría encontrar en 45% de la población adulta. ¿Por qué? Porque bueno, ya vimos que hay muchos factores que podrían deteriorar nuestra calidad en el dormir. Impactos podríamos hablar desde 2 tipos. Podríamos decir que el impacto directo es la dificultad para levantarse, el cansancio, la somnolencia que nos va a acompañar desde desde las primeras horas de la mañana. Esto no nos permite llevar a cabo nuestras actividades de la vida diaria y en términos muy generales nos deteriora la calidad del sueño. También vienen impactos más directos hacia tópicos específicos de la salud, en general enfermedades de corte metabólico. ¿Podrías abundar un poco en eso? Claro. Se incrementa el riesgo de tener diabetes tipo 2 cuando tenemos pocas horas de sueño.
también favorece que pueda subir de peso, entonces se incrementa también el riesgo de obesidad. Y la misma obesidad, a su vez, también genera problemas de sueño. También podemos encontrar alteraciones cardiovasculares. Puede incrementarse hasta 3 veces el riesgo de tener hipertensión arterial cuando no dormimos bien, ya sea por una mala calidad de sueño, por pocas horas de sueño o también relacionado a la apnea del sueño. También se incrementa el riesgo de tener infartos cardíacos, embolias cerebrales, altera la memoria a corto plazo. Entonces, pues sí es muy importante que tengamos una buena calidad de sueño, darle la importancia que se merece al sueño para poder tener un buen día y también una buena calidad de vida y una buena salud. En niños, perdón, ya se tiene, si es 45 en adultos, en niños se tiene también un aproximado de cuántos de los niños no duermen bien. Bueno, todavía no se tienen estadísticas aquí para el país, pero sí hay datos que nos pueden dar una orientación muy específica. Cada vez es más frecuente que los niños tengan desde edades muy tempranas acceso a dispositivos electrónicos. Estamos hablando de tabletas, celulares o el abuso en el tiempo de videojuegos o televisión. Y si esto se lleva a cabo cerca de las horas para acostarse, pues bueno, el tiempo y la calidad de sueño se va a deteriorar de manera importante. Entonces, eso desde un punto de vista. Desde otro enfoque también, la vida sedentaria o tener niños que no tengan actividades de esparcimiento, sobre todo por la tarde, pues eso es un factor de riesgo de mala calidad del sueño. Hablando ya propiamente de problemas de sueño específicos en los pacientes pediátricos, el tema del sonambulismo, 3-4% en la edad preescolar lo podría presentar. Síntomas de insomnio debido a un estilo de vida inadecuado, a eso le llamamos higiene inadecuada de sueño, eso se llega a presentar hasta en 50% de los adolescentes. Entonces, bueno, pues ya hay tópicos específicos dependiendo de el periodo de vida del paciente en particular. Muy bien, Pedro Montes de Oca de Capital Media. Gracias. Quería preguntarles cuántos millones de mexicanos sufren algún tipo de trastorno del sueño y de qué manera se puede promover el adecuado manejo de los hábitos del sueño en una sociedad llena de distracciones, con el acceso constante a contenidos en línea y el estrés constante del entorno. Bueno, como ya había dicho el doctor Ulises, pues alrededor del 45% de la población tiene un problema de sueño, que pues vendrían siendo como 50 millones de mexicanos. Y para promover tener buenos hábitos, yo creo que lo que tenemos que hacer primero es crear conciencia de la importancia de dormir. Y ya una vez que la gente sepa que dormir sí es importante y descansar es más importante, pues entonces hay que enseñarlos a que los dispositivos electrónicos pues no son lo mejor antes de dormir, tienen demasiada luz y entonces eso también altera nuestro descanso. Hay que dejarlos fuera de la cama por lo menos 1 hora antes de dormir. Hay que evitar tomar también bebidas cafeinadas por la tarde, porque también, aunque estemos acostumbrados y tengamos una buena tolerancia a la cafeína, pues también eso hace que nuestro sueño se haga más superficial, se hace más fragmentado y pues también va a dar una mala calidad de sueño, que pues son las cosas que principalmente encontramos en las personas con malos hábitos al dormir. Y otra cosa que es importante pues es el tiempo suficiente de sueño. Hay que dormir entre 7 y 9 horas aproximadamente para un adulto, depende de cada quien. Entonces, pues hay que ser conscientes de cuidar nuestro sueño. Bien, quisiera abundar, dormir no es un lujo. A veces decimos, bueno, tengo trabajo, termino en casa, allá completo esto, me levanto temprano porque tengo que hacer esto, y le damos más importancia pues al trabajo, a veces a la escuela, cualquier otra situación. Pero dormir es muy importante porque si no, no vamos a poder con las demás actividades. Gracias. Muy bien. Revista QO, Verónica Vega. Buenos días. Doctora, ¿cuáles serían las 3 enfermedades principales a partir de la mala calidad del sueño para los mexicanos? Y me gustaría preguntarle al doctor, cuando dice que cuando vamos en el transporte colectivo y dormimos tenemos algún efecto, ¿cuáles serían, por favor? Las principales enfermedades que encontramos del sueño son el insomnio, el ronquido y la apnea del sueño, que es el segundo lugar. Bueno, ahí se van peleando el lugar,
Y en tercer lugar, los trastornos del movimiento, que serían las piernas inquietas y movimientos de las piernas al dormir. Esos son los principales trastornos del sueño que pueden dar una mala calidad. Bien, dormir en el transporte público o dormir en el automóvil o quedarse dormido por ahí en un parque, pues simple y sencillamente reflejan que no se está descansando bien en la noche. Y pues hay que dormir, es una necesidad. Luego entonces, pues uno siempre va a ceder ante esa necesidad de sueño. Sin embargo, pues vienen diferentes riesgos. Uno, manejar con sueño, pues riesgo de accidente. Estar trabajando con sueño, pues igual puede haber algún accidente laboral. Dormir en el metro, dormir en el microbús, pues bueno, el factor movimiento, el factor calor, pues simple y sencillamente, pues solo van a ser un pequeño paliativo, pero no nos van a resolver nuestra necesidad de dormir que no se haya obtenido en la noche. Entonces, pues dormir durante el día puede servir, pero no como si se durmiera en un solo bloque en la noche. Cristóbal López, de Gaceta. La primera pregunta es, ya di una cifra de las consultas. De acuerdo, si lo ponemos como en números fríos, pues ante esta prevalencia de enfermedades del sueño, se parece un número escaso, ¿no? Falta como una conciencia entre la población de la importancia de acudir al médico para tratar esto. En este respecto, ¿qué llamado harían? Y dos, se ha propalado, bueno, lo he leído en artículos, algunos colegas suyos, incluso de recurrir a siestas, porque la mayoría de la población trabaja jornadas de más de 8 horas, comienzan sus jornadas desde las 6 de la mañana, por el transporte público llegan a terminar hasta las 10 de la noche, ¿no? 11 de la noche. Y ¿cuáles serían, en términos muy precisos, los consejos que darían a la población para mejorar esta calidad del sueño y tener una adecuada higiene del sueño, por favor? Bien, sí, efectivamente es necesario hacer más conciencia en la población respecto a que dormir bien no es un lujo. Entonces, bueno, siempre la gente empieza buscando ayuda con diferentes especialistas porque a veces no saben que existe una clínica de sueño o que existen especialistas en diferentes áreas de ciencias de la salud que están especializados en medicina de sueño o en tratamiento psicológico de los trastornos respiratorios, de los trastornos del sueño en términos generales. Entonces es muy importante para empezar contar con el apoyo de ustedes como medios de comunicación para que nos ayuden a lanzar el mensaje. Dormir no es un lujo, hay que hacerlo diario y hay que hacerlo bien. Eso es indispensable, porque dormir bien, como dijimos desde un principio, nutre nuestra vida. Consejos para dormir bien, bueno, en términos generales se habla de la higiene del sueño. Tener un horario estable y adecuado para acostarse y levantarse. Simplemente, a veces acostarse muy temprano, 9, 10 de la noche, a veces desde las 8 porque uno está cansado, pero otras noches acostarse a la 1 o 2 de la mañana va a deteriorar el control de nuestro cerebro sobre la calidad del dormir. Igual levantarse tarde en fin de semana es otro factor de riesgo para que el domingo en la noche no haya sueño. De hacer ejercicio de manera regular, primordialmente en las primeras horas de la mañana, es muy importante. Si no se puede por la mañana, por la tarde hay que hacerlo, pero en la noche no. Mucho menos ejercicio vigoroso, activo después de las 9, 10 de la noche, ya cerca del horario de acostarse, van a dificultar el inicio del sueño. El uso de dispositivos electrónicos en la cama, llevarse el celular, la tableta, la computadora portátil a la cama, pues va a provocar una estimulación luminosa y emocional y eso no nos va a permitir dormir. Tener relojes o despertadores en la recámara, ese es otro factor de riesgo de mala calidad de sueño. Cuando uno despierta y voltea a ver qué hora es, a veces nos enganchamos, nos da la preocupación porque somos conscientes de que a las 2 o 3 de la mañana hemos despertado, no podemos dormir y a veces ese factor ambiental también ya nos está deteriorando el sueño. Además de cuidar nuestros hábitos alimenticios, llevar horarios regulares para desayunar, para comer y cenar es indispensable. Una cena pesada, grasosa, condimentada, cerca del horario de acostarse, a cualquiera le va a deteriorar el sueño. Pero a veces la necesidad de ese tipo de cena
pues se da porque no respetamos el horario para comer. Y eso se da porque no respetamos el horario para desayunar, y eso muchas veces es consecuencia de haber dormido mal. Gracias. Reforma, por favor, Evelyn Cervantes. Oiga, yo quisiera preguntarle si nos pueden hablar un poco más sobre la higiene del sueño en los niños desde que son bebés. ¿Cómo se puede ahí advertir algunos, o cómo detectar si realmente los pequeños están durmiendo bien y qué consecuencias tiene como papás el hecho de poder, pues de poder advertir que el niño no está durmiendo bien y algunos padecimientos que podrían tener por esto? Gracias. Bueno, en los niños a partir de los 6 meses de edad es cuando tenemos que empezar a ponerles rutinas para poder dormir, porque cuando son más pequeños pues duermen más horas, alrededor de 20 horas al día, entonces es más fácil controlarle las siestas, duermen alrededor de 5 periodos durante el día. Después de los 6 meses lo que se tiene que hacer es que tengan un horario para dormir. Una buena rutina es meterlos a bañar justo antes de dormir, porque el calor del agua favorece que dé sueño. Después de eso, pues hay que acostarlos. Y cuando son pequeños, pues todavía se van a estar despertando durante la madrugada, entonces eso lo podemos considerar normal. Después de los 6 meses ya empiezan a tener un sueño más continuo que dura alrededor de 5 horas por noche. Y conforme va creciendo, van durmiendo más seguido durante la noche hasta que llegan a dormir 11, 12 horas un niño preescolar. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que tienen una mala calidad de sueño? Pues son niños que están irritables en el día, están muy inquietos, pueden tener problemas de atención, de comportamiento en la escuela. Son esos niños que la maestra se queja cada rato, les mandan reportes, no se pueden estar quietos en un lugar, o también puede llegar al extremo de tener somnolencia durante el día. Lo más común en los niños es que tengan problemas de atención, pero algunos se llegan a quedar dormidos en las clases, no tienen un buen desempeño en las calificaciones, empiezan a bajar de calificaciones. En los niños que no descansan bien también se puede alterar el crecimiento. Una parte muy importante del sueño es que cuando tenemos sueño profundo tenemos secreción de una hormona que se llama hormona del crecimiento, y en los niños pues es necesaria para que tengan un buen crecimiento. Pueden tener talla baja, pueden también tener bajo peso, sobre todo los niños que tienen ronquido o que tienen apnea del sueño. Pues no sé qué más quieras agregar. Bueno, hablar de síntomas de trastornos de sueño. Ningún niño debe roncar, por ejemplo. Eso es indispensable. Se piensa que el ronquido es algo provocado porque uno está muy cansado, pero en realidad pues es consecuencia de que no se está respirando bien durante el dormir. Presentar diferentes despertares en un niño preescolar o de mayor edad, pues es algo que nos debe de llamar la atención. A veces tienen que ver con factores emocionales. Un niño que quiere llamar la atención frecuentemente en la noche está pidiendo, papá, necesito agua, mamá, tengo miedo, etcétera, etcétera. Entonces hay que considerar eso, pero también hay que considerar que podría haber algún factor fisiológico que no lo deja descansar bien. Gracias. Gloria Contreras, de Grupo Imagen. Buenos días. Yo quisiera saber si en los niños, en los adolescentes que llegan a presentar, por ejemplo, insomnio, está indicado el medicamento, los inductores del sueño. Ya, gracias, la pregunta es muy importante. Los medicamentos que se les considera hipnóticos o efecto inductor de sueño no están indicados en los pacientes pediátricos. Porque, bueno, hay que hacer un buen diagnóstico para ver qué está provocando el insomnio y entonces se tiene que intervenir. Pero en términos generales, este tipo de medicamentos sí pueden inducir sueño, sí van a mantener un tiempo de sueño constante, pero generalmente cambian lo que llamamos arquitectura del sueño. Incrementan el sueño ligero, disminuyen el sueño profundo, disminuyen el sueño de movimientos oculares rápidos. Y pues definitivamente todos estos cambios no son convenientes en un paciente pediátrico. Y en un paciente adulto, bueno, pues se tiene que hacer un buen diagnóstico para determinar el tiempo de uso de este tipo de fármacos.
porque si no hay alguna condición especial en esos pacientes, pues tampoco se recomienda que estos medicamentos se tomen durante más de 1 o 2 meses de manera continua. Gracias. Angélica Guerrero de Notimex. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Doctor, mencionaba entre la higiene del sueño el no hacer ejercicio en la noche. Me gustaría saber un poquito más por qué es lo que sucede en el organismo que no permite dormir bien. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. El ejercicio intenso, en términos muy generales, nos va a provocar un incremento en la secreción de cortisol y de adrenalina, que son hormonas estimulantes. Y eso está sensacional si lo hacemos en la mañana, si lo hacemos en la tarde, porque eso nos ayuda a despertar por la mañana o para incrementar nuestro nivel de vigilia por la tarde. Recordemos que generalmente por ahí de las 2, 4 de la tarde tenemos un poquito de sueño. Esto tiene que ver con ritmos fisiológicos también, pero pues si ahí nos activamos bien, podemos completar nuestro día de trabajo o de escuela. Hacer ejercicio intenso, pesas, karate, etcétera, por ahí después de las 8, 9, 10 de la noche, nos puede poner en riesgo de que la secreción de estas hormonas simple y sencillamente no nos dejen empezar a dormir. Desgraciadamente mucha gente piensa que si se cansan, si se provocan cansancio en la noche, eso los va a poner a dormir irremediablemente, pero sucede todo lo contrario. A veces incluso la fatiga no nos deja empezar a dormir. Gracias. Emilio Olivares de La Jornada. Buenos días. A lo mejor me gustaría llevar esto al extremo. Hemos visto algunas películas como El Club de la Pelea o El Maquinista, ¿no?, donde por la falta de sueño se llega a tener hasta alucinaciones o se crean historias raras en el cerebro. ¿Realmente puede pasar eso? ¿Qué es lo que puede pasar en el extremo por no dormir y cuánto tiempo en verdad aguanta un cuerpo no dormir, ¿no? Sí puede llegar a pasar eso. Después de las 48 horas de privación de sueño total, o sea que no se hayan tomado ni una siesta, pueden empezar a ver alucinaciones. Las alucinaciones pueden ser visuales, o sea que vean figuras o monstruos, lo que quieran, o auditivas también. Y conforme va progresando, entre más tiempo queden sin dormir, pues también puede haber alteraciones en la conciencia, puedes llegar al coma e incluso a la muerte. Hay una enfermedad que es muy poco frecuente, que se llama insomnio fatal familiar, y va progresando así. No pueden dormir durante varias semanas, pueden llegar a durar hasta 1 año con algunos síntomas, y ya que ya dejan de dormir, pueden durar hasta 2 semanas aproximadamente y llegan a la muerte, porque empieza a fallar el funcionamiento cerebral y de todo el cuerpo. Bien, aunque vale la pena mencionar que hablando de esta enfermedad de insomnio fatal familiar, pues es una condición neurológica. No estamos hablando de un trastorno de sueño, sino de un síntoma de una enfermedad cerebral. Y lo que menciona la doctora, en términos de que la privación de sueño nos puede llevar a la muerte, pues tendríamos que aclarar de que esto es resultado de una privación total de sueño de manera, vamos a decir, experimental. Se ha logrado haciendo investigación con ratas, con gatos, con monos, pero incluso con seres humanos, pero bueno, pues obviamente no los llevamos al extremo de que fallezcan, pero ahí sí es una privación total de sueño. Lo que tendríamos que decir es que lo que nos pasa a todos en la vida diaria, pues es que nadie tiene una privación total de sueño. Es decir, tarde o temprano tenemos que dormir, y en el caso del peor insomnio, pues igual y dormirán 1 o 2 horas por noche. Entonces, una cosa es la condición experimental, el resultado de la investigación, y otra situación pues es lo que tenemos en el día a día. Insomnio y cultura, en específico el cine, pues bueno, está El Maquinista, sí es cierto, El Club de la Pelea, por ahí hay una que se llama Insomnia, que de alguien que era un policía en Alaska,
Y bueno, en términos generales también el cine nos ha llevado a magnificar mucho los síntomas de los trastornos de sueño. El dato clásico es el sonámbulo que va caminando con los brazos extendidos al frente y que si lo despertamos se puede volver loco. También hay muchos mitos en relación a esto. Entonces, bueno, pues sí, por ahí hay que tener un poco de cuidado en cuanto a cómo tomamos las cosas, ¿no? Gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? ¿Laurita? Laura Romero, perdón, Gaceta. Yo quisiera saber qué pasa con la gente que trabaja de noche, en el corto y largo plazo, y qué pueden hacer. Gracias por la pregunta. Vivimos en una sociedad que trabaja 24 horas, toda la semana, los 365 días del año en diferentes escenarios: transporte, seguridad, salud. Nosotros mismos en los hospitales nunca cierran. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, parte de lo que ya platicó la doctora, de 15 años a la fecha se han publicado diferentes investigaciones en las que se ha demostrado cada vez con mayor solvencia que los trastornos del sueño secundarios al horario de trabajo, llamemos trabajo nocturno, rotación de turno, jornada extendida, nos van a llevar a condiciones metabólicas, obesidad, problemas de diabetes tipo 2, problemas de hipertensión arterial en términos muy generales, pero también un deterioro muy importante en la calidad de vida. Aquella persona que trabaja de noche, que llega a casa, pero que llega a hacer labores domésticas y que trata de dormir 1 o 2 horas durante el día, cuando ya el sol está estimulando con iluminación, pero también con temperatura. Dormir de día también nos pone en riesgo de que haya mucho ruido y eso no nos deje descansar bien, pero también hay que levantarse y hay que cumplir con otras tareas que no nos permiten dormir la siesta para tratar de prepararnos y llegar a trabajar bien. Y entonces ya encontramos que hay problemas en la eficiencia laboral secundario a que no hemos estado descansando bien por el propio turno de trabajo. Entonces, bueno, existen medidas de higiene de sueño encaminadas a estos trabajadores, pero siempre tienen que ser personalizadas porque depende del puesto y depende de cada cuándo lleven sus rotaciones de turnos. Actualmente estamos trabajando con gente que en diferentes escenarios, yo les digo, en su escenario de medios de comunicación he tenido pacientes que trabajan en la producción de los noticieros de las 7 de la mañana. Y entonces me dicen, pues es que yo tengo que llegar a las 11 de la noche a trabajar para preparar toda la información, para que esté lista a las 5 de la mañana, para que el locutor o el presentador tenga todo preparado para las 6:30 o 7 de la mañana. Entonces imaginen, estar trabajando de 11 de la mañana a 6 de la mañana, de lunes a viernes, llega el fin de semana, ya puedes dormir de noche, es imposible. Al cabo de 2 o 3 meses ya tienen grandes problemas de sueño. Cuando tienen oportunidad de dormir no lo pueden hacer bien, pero luego tienen que volver a presentarse en su trabajo y pues también empiezan los problemas. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? Sí, Cuo. ¿Cuántas horas se recomienda dormir? Los adultos mayores deben de dormir alrededor de 5 horas, entre 5 y 6 horas por noche. Después de los 65 años es cuando empezamos a ver que empieza a disminuir el tiempo de sueño, pero la realidad es que lo vemos en personas mayores, después de los 70, 75 años que ya están durmiendo menos tiempo. También hay de todo, o sea, eso es la mayoría, pero hay personas que pueden dormir 8 horas continuas. Sí, pero lo habitual es que vaya disminuyendo el tiempo y también el tipo de sueño, se hace un poco más superficial el sueño y va disminuyendo el sueño profundo. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Bien, el doctor nos va a hacer un comentario, por favor. Bueno, muchas gracias. Es importante mencionar, el día de mañana, en el marco del Día Mundial del Sueño, vamos a tener una serie de conferencias de divulgación en la clínica de sueño que tenemos dentro del Hospital General de México.
¿Cuáles son los temas que queremos tocar? ¿En dónde queremos incidir? Vamos a hablar acerca de cómo el uso de los dispositivos electrónicos van a afectar nuestra calidad en el sueño. Vamos a abundar en cuanto a los trastornos de sueño secundarios a los horarios de trabajo. Vamos a hablar también del mal uso de los medicamentos para dormir, porque eso es un problema tremendo en nuestro país. Cómo la obesidad va a afectar el sueño. Y vamos a hablar sobre las soluciones prácticas que tienen que ver con el tratamiento de los trastornos respiratorios del sueño, del ronquido y de la apnea del sueño, porque como ya dijo la doctora Viridiana Valdés, pues bueno, eso es casi también la mitad de nuestra consulta. Entonces, bueno, pues cordialmente invitados, quien quiera participar de nuestras actividades, bienvenidos. La clínica de sueño está dentro del Hospital General de México, en un edificio de la Universidad Nacional Autónoma de México que se llama Unidad de Medicina Experimental, en el Auditorio Isaac Costero. Ahí tendremos este evento a partir de las 10:30 de la mañana. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno. Sí, doctora. También el 5 de abril vamos a tener una plática de insomnio y ronquido que se va a llevar aquí a cabo en Ciudad Universitaria, en servicios médicos, que está abierto para todo el público. Va a empezar a las 11 de la mañana, entonces también están cordialmente invitados a esa plática. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos que nos acompañaron y también a la gente que nos vio por streaming. Negro.